por aquí, el perfil de la guía de levantar la cortina. Así es. Buenas tardes, buenas noches, Aldo Lo Russo, Miranda Carrete, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, sí, todavía buenas noches porque Todavía está oscuro el cielo. Está oscuro. El otro día vine aquí al programa de radio del lunes, el programa más exitoso de la mañana. Sí, el Día de la Industria. El Día de la Industria, vine a las 8 de la mañana, me hicieron levantar. Muy bien. Salvemos Kamchatka. Salvemos Kamchatka. Sí, igual le empecé 8:30, no sé para qué me hizo venir a las 8. Pero bueno, no importa. Para que te aclimates, veas el estudio tan temprano. No la había visto nunca con luz así de mañana. Así son las nuevas estrellas de la radiofonía sí, argentina. Estamos hablando de Andrés Lerner, productor, estrella de este programa. Me sentó acá y a las 8:30 me preguntó algo. Bien, dije, está bien. Perfecto. Pero y bueno, además, fue el Día de la Industria. Un Día de la Industria, podríamos buscar en los anales de la historia a cuál peor día para la industria nacional, la industria argentina, que este, ¿qué día de septiembre? 2 de septiembre. 2 de septiembre de 2019, ¿sí? El primer día del cepo. Del primer día del cepo. Bueno, no se dice cepo, ¿no? No, se dice paraguas de inversiones. Bien. Muy bien. Y antes también era un paraguas, pero parecía un cepo. Pero ahora es un paraguas. Claro. ¿Saben por qué es el 2 de septiembre, Día de la Industria? A ver, ilustre. No, estoy preguntando. No, usted es el empresario pyme. Claro. Pero no estaba en esa época. Bueno, 1587, primera exportación de tejidos y harina. Después vamos a nuestra invitada a ver qué lo corrobore. Sí. La sospecha es que parece que no iba harina dentro de los sacos de harina, parece. Bien. Que ya iba plata del Alto Perú. O sea, la primer exportación tenía contrabando adentro. Claro. Están en algunos libros de qué interesante. Bueno, festejamos el Día de la Industria el 2 y el 16 de agosto el Día del Empresario Nacional. Bien. Que para nosotros tiene más sentido festejar ese día, que fue el día de la constitución de la CGE, ¿no? Así que para algunos otros es más importante ese día que el 2 de septiembre, que es el Día del Contrabando, podríamos decir. Ya que estamos con fechas, hoy es el Día del Inmigrante, además del Día de la Secretaria, pero vamos con el Día del Inmigrante. Intentamos un programa especial con la invitada Patricia Bullrich, pero no pudimos dar con ella. No. Creo que estaba festejando por su lado el Día del Inmigrante, pero bueno. Metataster estaba. Sí, y el Día de la Secretaria, que bueno, también, no sé, en algunas oficinas tiene una relevancia. A mí me tocó, ligué algún bomboncito en la oficina en la que trabajo, sin ser secretario ni secretaria por ahora. Ya entramos en zona de sospecha si logró un bomboncito. Sí, lo que puedo asegurar es que no había... O sea, no haces prensa, sino que haces de secretario. No, bueno, a la secretaria de la oficina en la que trabajo le regalaron bombones. Entonces, espera, aclaremos. Le robaste bombones a la secretaria de la oficina. Está. No te reconocieron como secretario, eso es lo que estás queriendo decir. No, pero tampoco pretendo serlo. No quiero tantos pergaminos. A propósito del Día del Inmigrante, hoy había, dentro de la cantidad de movilizaciones que hubo en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, porque las manifestaciones que se hicieron hoy en la ciudad, que continúan, se replicaron en todo el país. Hoy había además una concentración en el Obelisco de migrantes para denunciar las políticas que están llevando adelante desde el gobierno, que expulsan a los migrantes, y lo que estamos viendo ahora en la televisión es el acampe que continúa frente al Ministerio de Desarrollo Social. Sí, vamos a estar hablando en algún momento de un pedido ya cada vez más enfático de que se declare la emergencia alimentaria y se tomen una serie de medidas. Hay una especie como de carrera contra el tiempo en la que algunos creen que debería el gobierno de una vez por todas decretar la emergencia alimentaria, y por otro lado ya hay un pedido en marcha de sesión especial en el Congreso que haría todo un poquito más burocrático y más difícil desde el punto de vista de los números. Si se hace una sesión especial se necesitan 2/3 de los votos, y está difícil, más allá de que la oposición es amplia mayoría, no reuniría los 2/3 de los votos. Pero bueno, lo vamos a estar tratando un poquito más adelante en este programa que, como decíamos hace un rato, se llama País Productivo, que hoy va a tener, ya tiene presente aquí con nosotros una invitada economista y otra que está en camino llegando, así que vamos a estar analizando. Le hablábamos con Miranda recién que va a ser un gran mujer productiva, analizando un poco la situación actual
y la perspectiva de futuro y de género desde el punto de vista de la producción del trabajo. Así que les proponemos ir a los títulos para enterarnos un poco de qué estuvo pasando y qué está pasando en el mundo productivo, y seguimos adelante. Crisis en el sector petrolero. Hay alerta en los sectores empresarios del trabajo y en las industrias. En el sector empresario muestran su preocupación ante los efectos que producirá el congelamiento de los precios de los combustibles para los consumidores en la rentabilidad empresaria, y anticipan que cuando se acabe el congelamiento es posible que se disparen los precios. En el sector trabajador, la preocupación principal pasa por las suspensiones masivas en empresas productoras de biodiesel, mientras que en el sector industrial y en el agrícola muestran su descontento ante el aumento de un 15% en el precio del gasoil. Azúcar amargo. Arcor paraliza la producción de chocolate en una de sus plantas. Se trata de la planta ubicada en la ciudad cordobesa de Colonia Carolla, sumando la paralización de una planta más de la empresa alimenticia de Arroyito. En la planta de Colonia Carolla trabajaban 400 personas, a las que se le adelantarán las vacaciones con un Reseña Carolla trabajando. Ideas para ir bastante fuerte, como diciéndole a los empresarios de la industria, y ahí hubo en Buenos Aires. Ayer estuvo la gobernadora. 17 minutos pasan de las 7 de la tarde y fueron algunas de las noticias de esta semana, pero todavía quedaron algunas más para comentar al aire de FM La Patriada, de País Productivo. Así sí, hoy estuvo, ayer y hoy era el encuentro de sobre pymes que organizaba la UITPA, ¿sí? Y el entramado de parques industriales de la provincia de Buenos Aires. Ayer estuvo la gobernadora Vidal en la inauguración y hoy estuvo Axel Kicillof. Bueno, estuvimos participando de la charla que dio Axel. Básicamente el centro de la exposición, el centro del núcleo de la exposición era mostrar los parques industriales de la provincia de Buenos Aires. Y Axel estuvo acompañado por el presidente de la UITPA, Rapalini. Y bueno, él hizo una reflexión sobre lo que hoy vamos a charlar un poco, las consecuencias que tuvo este proceso macroeconómico en la industria. Y ahí hubo un mensaje para mí bastante fuerte, como diciéndole a los empresarios que estábamos presentes, esto iba a pasar porque estas condiciones ya produjeron en el pasado que esto sucediera. Fue el mensaje más contundente de Axel en relación con el análisis del pasado, y lo que dijo que si se hace cargo de la provincia de Buenos Aires, iba a tomar en cuenta una opinión de la UITBA, a través que la advirtió su presidente, donde le expresó que era necesaria una planificación industrial y que a él le había gustado que alguien pensara desde el sector interior en términos de planificación, ¿sí? Bueno, nada, lo más importante para mí fue eso, un poco de dar su diagnóstico, pero empezar a tirar líneas de lo que va a ser en el futuro la gestión en la provincia de Buenos Aires, poniendo al servicio de la producción todos los instrumentos y herramientas que tiene la provincia, por ejemplo el Banco Provincia. Así que bueno, esperemos que esto termine concretándose después del 11 de diciembre. Tenemos la sospecha de que Kicillof escucha País Productivo o tiene espías. Es un hombre ahora súper poderoso que lo sabía todo y se hacía el salame, pero ahora es un hombre de Estado. Y el título que estoy leyendo de La Nación es que Kicillof acusó a Mauricio Macri de liderar un industricidio, una palabra cuya autoría intelectual se atribuye al Lolo Russo, y ahora está tironeando nada menos que con Axel Kicillof. ¿Qué momento? Tengo el audio. ¿No se la regalás? Mira, tendríamos que hablar con Axel de esto, pero sí, la verdad que si La Nación tituló, porque el título de la presentación era industricidio, y en realidad, a ver, las noticias que acabamos de leer, las que venimos leyendo, ¿hace cuánto? 3 años. 3 años. Sí. Son de industricidio, o sea, no se equivoca en este caso Axel Kicillof. Así es. Y cuando hablamos de la UITBA, para los neófitos, estamos hablando de la Unión de Industriales de la provincia de Buenos Aires. Por eso es que estuvo María Eugenia Vidal, casi ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
y también estuvo Axel Kicillof, casi gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánta gente había aproximadamente en el encuentro? En la conferencia unas 300 personas, y el lugar en Puerto Madero habría unos 30, 40 stand que son especializados sobre el tema de parques industriales. Había dos grandes compañías, estaba Siderar y Asindar. Estaba una compañía que a mí me causa mucho gracia, el nombre se llama Adrián Mercado, pero bueno, sí. Y mucha gente de la parte inmobiliaria que ofrece servicios inmobiliarios para empresas. Sí. Sí. Y mucha gente de la parte inmobiliaria que ofrece servicios inmobiliarios para empresas. Sí. Bueno, hoy están un poco de capa caída también, ¿no? O sea que había de todos los ámbitos, los proyectos, las industrias que había no eran solamente de un sector, sino que eran de todos. No, son solo están institucionales de los parques, de los que promueven parques industriales en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Los parques industriales, en este momento en la provincia existen 17 parques industriales entre públicos y privados. Y lo que se trata de promocionar es que las industrias, mi industria que está en el centro de la población urbana de Trefero, se mude a un parque industrial. El problema es que no hay un proyecto bien desarrollado, sino que es un proyecto inmobiliario, y entonces se hace muy difícil terminar de articularlo. Es un programa interesante porque en un parque industrial tendrías todos los servicios que a veces no te los puedes brindar dentro de un entramado de viviendas urbanas, ¿no? Pero bueno, eso es un proyecto que todavía falta consolidar. Bien. Bueno, es uno de los temas que, de paso, cañazo, vamos a tratar con nuestras invitadas. Ya llegó la segunda, vamos a mantener un poco el suspenso, por ahí vamos a escuchar un poco de música o vamos a una pausa para que se acomoden las invitadas, tomen un traguito de agua. Vamos a estar hablando con dos mujeres economistas que saben muy bien de lo que hablan, de lo que vamos a analizar juntos, que es un poco este presente aciago, complicado, un poco de análisis de lo que fue el gobierno de Macri hasta ahora, lo que viene siendo, y a continuación trazaremos un panorama a futuro, ¿sí? Allá vamos. Ni la brisa de la estación, ni la estática cuentan por qué. Hay la ciudad, hay los astros, quiero preguntar la divinidad por qué. La felicidad de mis pasos temo exagerar, no lo veo, solo veo un cuarto de lados verdes, 100 pesos en cada bolsillo, 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 bolsillo.
cuentan por qué. Seguí escuchando País Productivo. Siete de la tarde, 26 minutos, 12 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, donde ya cayó la noche, y acá la mesa de País Productivo se amplió porque están con nosotros las invitadas. Así es, estamos con dos economistas. No vamos a tirar todo el currículum, le vamos a tirar el currículum por la cabeza, porque son dos economistas muy prestigiosas. Una de ellas es Eva Sacco, que es economista del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA. ¿Cómo estás, Eva? Hola, ¿cómo están? Un gusto. Y la otra es Julieta Lustau, ella es economista de la Fundación Proteger. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por acercarse a País Productivo. La idea era hablar un poco de lo que está sucediendo hoy, la situación actual económica del país, y también acercarnos a, cómo es la economía con perspectiva de género, cómo es vivir la economía desde ese espacio. Si quieren podemos introducir acerca de lo que pasó en los últimos días acá en Argentina. Como quieras. Bueno, imagino que como economistas el viernes les habrá llegado un montón de mensajes preguntándoles un montón de cosas, que qué iba a pasar, porque siempre uno piensa que el economista puede hacer futurología y puede decir qué va a suceder. ¿Les pasó eso? Sí, pasó eso. Igual en este caso yo diría... Domingo no, pasó eso, viene pasando eso hace varios meses. Yo diría que igualmente en este caso los que decían que no la veían venir, la verdad creo que tendrían que devolver el título. Porque lo que no podemos hacer los economistas, la ciencia económica es algo bastante simple, ¿sí? Son variables que uno ya sabe cómo funciona. Además, en este país uno estudia historia económica para predecir el futuro. Porque viste que se dice estudias historia para entender el pasado, para entender las condiciones que te llevan. No, acá estudiamos historia económica para predecir el futuro. Así que cuando uno vio las medidas que empezó a tomar este modelo, digamos, las autoridades monetarias ya en 2016, cuando Sturzenegger sube la tasa 8 puntos y la lleva de 30 a 38, y ve que la tasa empieza a subir, que empieza, después cuando se hace el arreglo con los fondos buitres y empiezan a entrar los dólares especulativos, la apertura importadora, uno ya sabía dónde iba a terminar. Lo que no podemos nunca es predecir cuál va a ser el evento que desencadene la crisis, ni puedes decir cuándo, si no sería genial ser economista. ¿Julieta? Sí, no, obvio. La verdad es que ya desde que empezó el arreglo con el fondo, que uno ya empezaba a ver que las condiciones eran de un país que estaba casi en default, pero bueno, los fondos del fondo permitieron poder aguantar un tiempo más esta crisis. Y bueno, la verdad es que sí, todos los días nos consultan para dónde va a ir el dólar. Es como nunca dejó de caer el empleo industrial. Punta a punta cayeron 150.000 puestos de trabajo, pero a partir del 18 realmente la situación empezó a eclosionar toda esa crisis que venía alargándose. Sí, van 41 meses ya de caída del empleo registrado industrial. Y sí, el proceso también se puede contar más desde el punto de vista productivo, hablando de cómo el impacto de los tarifazos y su repercusión en la inflación terminó minando el poder adquisitivo, que terminó haciendo que caiga la demanda y por lo tanto caiga toda la producción industrial. A eso también se le sumó todo lo que tiene que ver con baja de restricciones, fin de restricciones y modificaciones a toda la política aduanera, que implicó un aumento de las importaciones, que ya a las pymes que estaban en un contexto de caída de poder adquisitivo les terminó recortando aún más el mercado donde podían colocar sus productos. Entonces todo eso sumado a las tasas, del aumento de las tasas de interés, termina impactando en las empresas de una manera de que
Ya llevamos, como dijo Eva, más de 140.000 empleos perdidos, registrados únicamente. Hay que considerar que más o menos por cada empleo registrado que se pierden más o menos 3 en el sector informal, por lo cual la crisis impacta no solo en la gente, sino también en las empresas. Estamos en una economía que después de casi 4 años de régimen macrista es una economía mucho más primarizada. Es una economía donde el producto industrial per cápita cayó un 10%, donde hay mucho menos trabajo registrado industrial, como dijo Julieta, como veníamos destacando, que ese es el empleo de calidad, cuando se habla de empleo de calidad. Y lo importante, creo, porque acá se abre una discusión muy importante, que después te dicen, bueno, vas a seguir pegando, ya está, ¿no? Pusieron controles de capitales. No, creo que la verdad es que ahora es el momento verdaderamente de discutir por qué llegamos acá. Porque si no, en 5 años, en 10 años, en 15 años, volvemos a estar en el mismo lugar. Y parece como que es una cosa intrínseca a la Argentina, esto de las crisis cíclicas, y que es una situación de la cual no podemos salir. Y la realidad es que no, ¿sí? La realidad es que, claro, cada vez que tenés una crisis, estás en el piso, tenés que levantarte, cuesta salir. Argentina tiene problemas que tienen que ver con la falta de dólares, la restricción externa, es una economía con una industria que está rezagada respecto del mundo, pero bueno, cada vez que vos tenés una crisis, destruís la industria, después estás partiendo de un nivel todavía menor. Entonces el problema es a dónde iría esta economía si hubieran salido las cosas bien, si el gradualismo de Macri hubiera salido bien, o si hubieran ido mucho más rápido hacia donde querían ir, como lo corren por derecha Macri, ¿no? Hubiéramos sido una economía donde no hay trabajo para todos los argentinos. Yo siempre hago una pregunta, ¿no? Cuando hablan de, bueno, el campo nos va a salvar, los recursos naturales, los sectores. ¿Sabes cuántos puestos de trabajo genera el sector primario? Sumando lo que es la producción agropecuaria, lo que es minas y canteras y sector petrolero, que es el que más trabajo genera. ¿Tiene idea? Para eso invitamos economistas que lo Para saben. que lo digan. ¿Saben cuántos? 500.000 de puestos de trabajo registrados. Ponele que vos lo duplicás con puestos de trabajo no registrados, 1.000.000 de puestos de trabajo. ¿Saben cuánto es la PEA, la población económicamente activa en Argentina, a la cual le tenemos que dar trabajo? 13 millones. Entonces es imposible que con recursos naturales y servicios como el modelo australiano que te proponen, ¿sí? Donde tenemos una economía que tiene mucho menos recursos naturales y mucha más población que Australia, nosotros podamos tener un país que nos incluya a todos, ¿sí? Creo que lo que sí tiene que dejarnos como aprendizaje es que no se puede proponer un país donde vos quieras si querés rebanar una parte, ¿sí? No podemos sacar a las pymes, no podemos sacar a la tercera parte de la población, no podemos pensar en que de esa manera podemos construir un país. Pero aparte, en un contexto donde te están diciendo todo el tiempo que no sos competitivo, donde la verdad que a la industria la han vapuleado estos años a nivel discursivo, y en un contexto también donde todo el mundo se está peleando por el empleo industrial, es decir, estamos en medio de una guerra comercial entre China y Estados Unidos, que en definitiva es por quién produce en el mundo. Y donde todos los países están aplicando políticas industriales para adaptar su industria a lo que es industria 4.0, es decir, a las nuevas tecnologías que hoy están al servicio de la industria. Yo las entiendo, pero la pregunta que siempre me hago siempre acá es ¿por qué y más también a Julieta, estás conviviendo continuamente con industriales? ¿Qué visión tienen algunos industriales que en un principio terminan apoyando estas políticas? Es como mi gran pregunta, porque hoy yo contaba el comienzo de la charla de Axel, que le acaban de decir ustedes, devaluación, alta tasa de interés, penalización financiera, apertura de las importaciones, industricidio. Entonces ya pasó, volvió a pasar. ¿Qué pasa? Que un sector nuestro industrial termina diciendo, no, estas son las políticas correctas, y después terminamos todos no estoy hablando de los grandes industriales, estoy hablando de los medianos para abajo. ¿Qué hace uno mal desde el discurso para no poder construir otro sentido común, no?
Sí, es difícil de entender a veces porque hay gente que termina votando a su verdugo, porque pasa eso, es gente que termina votando a su verdugo porque ya se sabía las políticas que iba a aplicar Macri, no hizo tanto diferente a lo que uno pensaba que iba a hacer. Estamos hablando de un nuevo ciclo neoliberal en Argentina que terminó haciendo las cosas que todos pensábamos que iban a hacer. Entonces uno cree que es una cuestión que va más allá de la actividad industrial, que es una cuestión de, no sé, hasta de conciencia de clase, por decirlo de alguna manera, que no tiene estrictamente que ver con las políticas económicas, sino con la necesidad de quizás de querer pertenecer a cierto partido político. Sumado, qué sé yo, no es mi métier de la política, pero sumado a toda la propaganda y a toda la comunicación que hubo, que terminó repercutiendo en que mucha gente creyera realmente, no sé, se robaron un PBI y todas las cosas que fueron diciendo en los últimos años. Estamos conversando con Julieta Lustau. ¿Lo estoy pronunciando bien? Ahora sí. Bien. Economista de la Fundación Proteger, y Eva Sacco, economista del Centro de Economía Política Argentina. Teniendo en cuenta que en los cambios de gobiernos cambian los proyectos económicos, pero el FMI tiene un modelo económico a nivel mundial que no cambia, ¿cuál creen que debería ser el modelo que venga, o al menos qué pautas creen que debería tener el proyecto, que venga ahora a Argentina, que venga a reemplazar el de Mauricio Macri, que bueno, no sirvió de mucho para la industria? Bueno, puedo retomar también un poco lo que había dicho, ¿sí? Julieta. Yo creo que preguntarse por los industriales, o preguntarse por el pyme, o preguntarse por el comerciante, o por la maestra, son todos ciudadanos, no hay nada distinto, ¿sí? Y cometen los mismos errores que puede cometer un docente que durante 12 años, 8 años de gestión macrista, ¿sí? Venía siendo muy castigado por un gobierno de la ciudad y terminó apostando, ¿no?, por el cambio, que terminó bajándole el poder adquisitivo a un jubilado. Sí, por ejemplo, creo que por un lado tiene que ver eso, pero por otro lado no podemos negar que en el 2015 había tensiones, ¿sí? Claro, frente a lo que sucedió con Macri, uno termina diciendo, bueno, por favor, que vuelva el 2015, que vuelvan esas tensiones, que vuelvan esas tensiones, pero todo proceso de industrialización de tardía, como la industrialización en Argentina, que además ha tenido tantos procesos de corte y vuelta a arrancar, nos agarró la crisis en el 2009, tiene sus tensiones, que los economistas es lo que llamamos la restricción externa, ¿no? En un momento vos empezás a crecer, tu industria no está lo suficientemente madura, es deficitaria en términos de dólares, y el sector primario, que es el que te produce los dólares, no alcanza, ¿sí? Y además se niega a dártelos, ¿sí? Entonces esas son las tensiones que tenemos que resolver, ¿sí? Hay una industria que a medida que van pasando los años, cada vez más dependiente de insumos del exterior importados, por lo cual cada vez más dependiente de los dólares de afuera. Sí, creo que también eso tiene que ver, por un lado, con cómo manejaste la macro, ¿sí? Ahora estamos viendo todas las críticas que pueden haber y todas las cuestiones analizando el cepo, que sin embargo fue la mejor medida que pudo haber tomado Macri en sus 4 años de gestión, porque en este contexto, la mejor medida, digamos, condicional a todo lo que había pasado y condicional a la situación que estamos, era la mejor decisión que podía tomar la CUNSA, pero que no es lo mejor para que una economía crezca y se desarrolle, ¿sí? Ahora, tampoco la liberalización de del capital, ¿sí? es lo mejor. Entonces, ¿cómo hacemos para crecer sin necesidad de poner un cepo, sin necesidad de tener que estar administrando el comercio exterior? Porque vos empezás administrando los dólares,
terminás administrando el comercio exterior porque tenés sobrefacturación de importaciones, terminás administrando el comercio interior y terminás diciéndole a la gente que tiene que comer, y eso te genera tensiones políticas y te genera tensiones sociales y te genera horadar a tu propia base electoral. Entonces yo creo que conociendo esa experiencia, ¿sí?, y conociendo lo que está del otro lado, que si no somos nosotros no es nadie, querido, digamos, hay que hacerlo. Desde el día 1 un gobierno tiene que sentar las bases para un crecimiento productivo y para que no vuelva a pasar eso. Necesitamos salir exportando, necesitamos que... Y acá yo puedo hasta pelearme con algunos economistas cuando dicen el mundo no está en comprador, el mundo no... Es cierto, pero nosotros el nivel de profesionales que tenemos no lo tiene todo el mundo. No podemos competir contra la manufactura china, contra contra la mano de obra barata que hay en el sudeste asiático, pero tenemos calidad, tenemos muy buen diseño, ¿sí? Y sobre todo somos 40 millones de argentinos, que es una población de tamaño mediano, no es que podemos vivir de cualquier cosa, pero tampoco es tanto, ¿sí? No, y donde la mayoría de las pymes no exporta porque no sabe cómo exportar, no es una cuestión de no me compran, es una cuestión de que no tiene la gimnasia para exportar. Entonces, con políticas que favorezcan las exportaciones o que las promuevan, la industria tiene que tener una salida exportadora para poder suplir este déficit de dólares que naturalmente tiene apenas crece. Les pregunto, Julieta y Eva, sobre esta última semana, ¿no? Esta montaña rusa que vivimos, que nos expliquen de una manera, lo más sencilla posible, si le encuentran alguna lógica o nos pueden explicar por qué, cómo es que sucedió que un miércoles hay un, comillas, reperfinamiento, cierra comillas, de la deuda, de los bonos de la deuda, o sea, un default selectivo, se llamó desde el punto de vista técnico. Pero que es un default. Es un default. Ustedes lo definirán ahora más precisamente. Un miércoles, con el anuncio de que con esa situación se iba a tranquilizar la demanda de dólares, la situación se iba a estabilizar, esa situación no se produce, y el domingo, un día que según algún libro escrito hace muchos años era el día para descansar, se toma la decisión de poner un cepo o un paraguas financiero o un control de cambios, ¿sí? Es un paraguas, no es un cepo, qué malo eso. ¿Cómo se explica esto? Bueno, las escuchamos. Bueno, a ver, yo creo que lo que sucedió es que el pragmatismo, la realidad le ganó al dogma. Total. ¿Sí? Y la política real, la realpolitik, le ganó al discurso, ¿sí? A ver, el default fue absolutamente innecesario y fue una de las peores cosas. Así como te digo, el cepo fue una de las mejores decisiones que tomó Macri, condicional, ¿no?, a toda la situación previa que Franco infligía y que ellos generaron, pero bueno, ese día era la mejor decisión que podía tomar. Mucho peor era dejar que se sigan perdiendo reservas. El default fue una decisión absolutamente poco atinada y una decisión absolutamente negativa y de mala praxis, ¿sí? Algún día la CUNSA deberá ser evaluado y deberíamos decir: decretaste un default por 6 meses, porque además defaulteaste las letras de corto plazo, ¿sí?, en pesos, y 4 días después decretaste el control de cambios, con lo cual el default era innecesario. Y además cuando vos defaulteas... Espera, para que ahí no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no era necesario? A ver, durante agosto vos perdiste 10.000 millones de dólares de reservas. Sí. 10.000 millones de dólares de reservas era como la sexta parte de las reservas. 64.000 millones había, más o menos. Es una tortadita, básicamente, ¿sí? Solamente en un día, el jueves anterior a que se ponga el cepo, solamente en ese día se perdieron 2.000 millones de dólares. O sea, era una cuestión exponencial que cada día se perdía más, se fugaba más, se fugaba más. En total, durante toda la etapa de Macri se fugaron 150.000 millones de dólares. ¿Sabiste? Se robaron un PBI, estos se fugaron un PBI. Tiene el mismo sentido, nada, pero bueno, para entender un poco cómo son las magnitudes, ¿sí?
¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Ellos, si vos ves las reservas desde agosto del 18 en adelante, tienen un comportamiento así de serrucho. Cada vez que hay un desembolso del fondo, logran colocar deuda a tasas exorbitantes en el mercado, ¿sí? O toman alguna medida extraordinaria, como una medida que tomaron hace ya creo un mes, de obligar a los bancos a vender dólares, porque no les permitían, hicieron un juego que no les permitían tener una cierta cantidad más de la que tenía el mes pasado, te hacía un pico y después volvía a bajar, pico, baja, un serrucho básicamente. Llega un momento, y además es creciente, ¿no? O sea, cada pico está un poco más abajo, ¿sí? O sea, todo un serrucho. ¿Qué es lo que pasa? La tendencia es a la fuga, ¿sí? Hace un mes, después de las elecciones, estalla todo. Ahora, ¿por qué estalla todo? Porque se dan cuenta que ese modelo de valorización financiera, el propio Alberto Fernández dice, ¿no? Pero a ver, ¿de quién es la culpa? ¿De Alberto Fernández? No, la culpa es del tipo que vino y te prometió que ibas a hacer guita con guita. Pues la guita no se hace con guita, la guita se hace poniendo una fábrica, haciendo remeras, zapatos, tortas, dando trabajo, ¿sí? Es como el mandala de la abundancia esto, ¿no? Porque ya que, viste, cuando somos minas la que lo hacemos, ¿no? Claro, es muy fácil, te llaman de cualquier lado y te dicen, explica por qué el mandala de la abundancia, pero después vos decís, ojo que la tasa está muy alta y el dólar está estable y eso va a generar una crisis financiera. Ah, no, golpista. Claro. No, vos sos opositora y estás tratando de horadar el poder del gobierno, la credibilidad. Es lo mismo, ¿sí? El modelo de valorización financiera funciona siempre que entren capitales y siempre que los que están adentro no quieran salir. Sí, cuando se van todos, ahí se te cae todo el mandala. Eso es lo que eso es lo que pasó, básicamente eso mismo es lo que pasó desde el 18, ¿sí? Vos tuviste algunos socios importantes que vinieron y pusieron guita al fondo, pero en algún momento también eso entra en crisis. Eso es lo que pasó después de las elecciones primarias. Ahora, ¿qué es lo que hace el gobierno? Sigue tratando de tomar estas medidas extraordinarias de reconstituir las reservas. ¿Para qué? Para que después siga la fuga. Entonces, ¿qué dice? Bueno, yo tenía dólares que se me tenían que írseme de dos maneras. Primero, si pagaba las letras que eran en pesos, esa liquidez, esos pesos que hay en el mercado se iban a transformar en dólares. O sea, así como los iban a cobrar por una ventanilla, los iban a llevar a dólares. Y por otro lado, tenía que pagar las letres. Las letres son letras nominadas en dólares. Vos las compras en pesos, pero después te pagan en dólares. Si eso no se renueva, que era lo que venía pasando, que no se venían renovando las letras de corto plazo, ¿sí? Vos ibas a seguir teniendo fuga de divisas, fuga de dólares, ibas a seguir presionando sobre las reservas. ¿Qué es lo que hacen? Default, pero no para. La sangría no para. Jueves y viernes se profundizó. Jueves y viernes se profundizó todavía más. El domingo decretan, o sea, el domingo terminan decretando porque tenían un miedo de lo que pudiera pasar el lunes. El domingo durante el superclásico, ¿sí? Que es como si fuera en el año 536 en Roma, durante la misa principal en la Plaza San Marcos, ¿no? Sí, y además no es que dieron un anuncio oficial, lo publicaron en el boletín oficial Interate. Porque creo que a todos los que medianamente estamos en algún circuito de información te llegó por WhatsApp de que alguien un decreto que entró, alguien que entró al boletín oficial. Y lo empezó a difundir. Sí, un dirigente político con buen tino me dijo, este año hubo dos grandes sorpresas que nos enteramos así de repente, la candidatura de Alberto Fernández y el cepo. Claro, ¿sí? Claro, una un sábado y otra un domingo. Sí, y por las redes sociales, ¿no? Porque uno ahora se entera por WhatsApp o por Twitter, etcétera, etcétera. Bueno, la charla con Julieta Lustó y Eva Sacco está súper interesante, pero vivimos en una economía capitalista y tenemos que pasar a la tanda comercial. Gente que no fuga el dinero, que lo invierte en una radio como FM La Patriada. Disfruten la tanda y volvemos con más País Productivo. Desde el barrio de La Paternal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite para todo el país FM La Patriada. Proyecto Comunidad, organización, trabajo
convicción. Inicio espacio publicitario. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Para comprarte una tele más grande, darle un gusto a los chicos o cambiar la heladera, obtené ahora tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Plazo fijo digital del Banco Provincia. Para más información consulte en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 33 99 92 42 10-9, cartera de consumo. En el barrio de Gardel y Luca, Club Atlético Fernández Fierro. Un ex taller mecánico devenido en club de música. Tango, folk, canción urbana, indie, murga, varieté. Sánchez de Bustamante, 772. Abasto, Buenos Aires. Mira la programación y compra anticipadas en caf.com.ar. CAF con doble F. El mundo asiste al envejecimiento de sus poblaciones y en esta realidad Ituzaingó no es la excepción. En nuestra ciudad viven más de 30.566 personas adultas mayores. Nuestra ciudad vive 5 de septiembre. Semana de lo que viene pasando ya hace unos años y la política argentina. Estuvimos hablando de lo que pasó esta semana, de lo que viene pasando ya hace unos años, y la propuesta ahora es hablar del futuro, de lo que se viene, de lo que puede llegar a venir. ¿Cómo la ven? Es casi como la pregunta del dólar, ¿no? Para cómo va a venir el futuro. Bueno, la verdad es que va a depender mucho del modelo de país que surja de las elecciones de octubre, ¿no? Si volvemos a un país productivo o si seguimos un país donde lo único que interesa sea la timba financiera. Igual, más allá de eso, van a ser 2 años de sumamente restrictivos para la economía y vamos a tener que estar hablando de un tema de ver cómo se refinancia la deuda con el fondo, porque eso también va a terminar restringiendo la capacidad de hacer políticas que tenga el nuevo gobierno. Hay quienes dicen que la deuda no se tiene que pagar, que antes hay otras prioridades. ¿Qué piensan de eso? Mira, es muy difícil eso, ahí me voy a poner más ortodoxa, aunque me odien, pero la verdad es que fue deuda tomada por un gobierno democrático. En todo caso, la reestructuración de la deuda que hizo Lavagna con Néstor Kirchner allá por el 2003-2004, bueno, era una reestructuración que se estaba renegociando y pidiendo quitas de deudas que venían de roleos que habían arrancado en la dictadura militar. En cambio acá Macri recibió un país desendeudado, ¿sí? Y entrega un país con dificultades, o sea, defolteando su propia deuda. Eso también es una cosa que es bastante impactante, porque un gobierno que defoltea su propia deuda, ¿no? O sea, no puedes hacer cargo a nadie de esa decisión. O sea, no puedes hacer cargo a nadie, vos defolteaste tu propia deuda. Y además armó una terrible bomba para ya el 10 de diciembre, cuando asuma un próximo gobierno. Sí, estas letras que defolteó las pateó para dentro de 6 meses. Después si defoltea bien, ¿sí? Claro, decir no lo pongo más, que se lo vemos, pero acá tenés otro bono. Claro, sí, total. Claro. Pero ahora, sobre el tema de la deuda, porque siempre el gobierno anterior insistía que tomar deuda era como un tabú, era más allá que tenía un poco vedado el acceso al mercado de capitales. Pero tomar deuda, a mí me parece que no es malo en sí, ¿no? O es malo. Depende, porque sí, claro, siempre depende para qué lo usás. Es decir, si es para financiar una fuga como está financiando ahora, y sí, si es para, no sé, proyectos de inversión, es lo mismo que en una empresa, si querés, de alguna manera. Si es para financiar que vos crezcas y tengas capacidad de repago, es una cosa. Ahora, si es para financiar tus cuentas corrientes, ahí estás más complicado para después poder tener capacidad para devolver. Sí, claro, es lo mismo. Financiás para comprar un bien de capital y producir más,
bueno, lo pagás a cuenta de lo mayores ventas, mayor productividad. Ahora si te financiás para comértela, y peor, porque ni siquiera es que vos activaste el mercado interno y que distribuiste y mejoraste las condiciones de vida de la gente, no. O sea, esto fue dólar que entró, dólar que se fugó. Y pensando en el futuro, hay una especie como de debate entre que la gravedad de la situación es, bueno, va a ser muy difícil reactivar la economía. Hay otros que dicen que no, que la reactivación va a ser prácticamente inmediata. La pregunta apunta en ese sentido, si creen que va a ser muy dificultoso o si va a ser veloz el proceso de arranque de nuevo de la economía. Y por otro lado, ¿cuán lejano o cercano ven el proceso de ansiado y a veces hasta utópico, según algunos, pasar del crecimiento al desarrollo, que es lo que en donde Argentina siempre se termina quedando ahí, ¿no? Qué pregunta fácil. ¿Cómo pasa? Es que acá ganamos en euros para eso, nos formamos en universidades italianas para eso. Bueno, no, yo creo que tampoco vamos a ponernos súper optimistas de que es recontra fácil todo, sí, pero yo creo que lo peor que podríamos hacer es agarrar y tratar de decir, no, esto es re difícil, vamos a seguir con lo mismo y patear el problema para adelante. ¿Sí? Creo que lo que hay que hacer es tomar el toro por las astas, como dice, o patear el tablero, y los primeros 100 días, 120 días, 180 días de gobierno, utilizarlos para reordenar la economía. Yo creo que pedir quitas de deuda no es correcto siquiera desde un punto de vista hasta de cómo nos deja parados en el mundo, con un gobierno democrático, donde además ya tuvimos una quita de deuda muy importante hace menos de 20 años, y toda esta deuda nueva tomada en un gobierno democrático saldríamos a pedir quita. Pero lo que sí puedes hacer es renegociar plazos que te dejen un poco más de aire, y lo que hay que hacer es poner el país en producción, ¿sí? Tenemos que ir por no solo los recursos naturales que tiene Argentina están en el sector agropecuario, tenemos la pesca, que es un sector donde vienen barcos chinos, se pescan todo en aguas argentinas y se lo llevan y ni siquiera sabemos qué es lo que nos están sacando. Tenemos, a ver, el oro, la plata, están volando en el mundo, el precio del oro y la plata, están volando, en serio, han aumentado muchísimo, y con la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos, eso va a crecer mucho más. Chile tiene mucha minería, ¿por qué en Argentina no podemos tener minería? De hecho nosotros exportamos, pero ¿sabes cómo se hace la exportación de oro? Se exporta a tierra, se manda a Canadá o se manda sin ningún valor agregado. Sin ningún valor agregado, y allá por declaración jurada te dicen, yo exporté, no sé, 50 toneladas de tierra y encontré 4 gramos de oro. Por declaración jurada, y a partir de ahí pagan impuestos. ¿Eso hacemos nosotros? ¿Acá en Argentina sí, se hace eso? Así se hace acá en Argentina. Y ahora vamos a importar basura, o sea, somos unos genios. Somos unos genios, exactamente. Entonces hay cosas que podemos ordenar simplemente. Sí, sin dejar de tener explotación minera, hacer. Pero sin siquiera agarrar y decir, vamos a hacer mucho más de lo que hay, simplemente que lo que está quede. ¿Sí? Porque nosotros al final somos los tontos, por no decir otra palabra, del mundo, que vienen, se llevan nuestros recursos naturales y no nos dejan nada. Se llevan nuestra pesca y no dejan nada. Son buques factorías que vienen, te pescan, te depredan y se llevan y nada. Se llevan nuestro oro, se llevan nuestra plata y nada. ¿Sí? Y por otro lado, o sea, si vos empezás a ser serio y empezás a armar un marco regulatorio que atraiga inversiones en esos sectores, que Argentina tiene recursos naturales, podés tener una reactivación. Ahora, tampoco creernos que otra vez que los recursos naturales, que Vaca Muerta, ¿sí? Mirá Vaca Muerta, cuando leímos Bolilla, Vaca Muerta, cómo empezó, ¿no? a hacer una forma de activar la economía y de vector de crecimiento. Pero mirá cómo que no nos comamos de vuelta que con los recursos naturales nos salvamos, porque con los recursos naturales no alcanza. Sin los recursos naturales no se puede. Bueno, y retomando tu consulta de cómo pasamos del crecimiento al desarrollo, ahí una clave, la dijo Eva, es en la agregación de valor, es decir, generando políticas que promuevan que no exportemos únicamente cuestiones
en bruto. Pasa también en la industria textil, donde yo trabajo, que se destruyó toda la industria lanera y se exporta lana en bruto. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Volvés a lo que parecía en los libros de historia, de exportás la lana e importás el pullover. Es decir, la realidad es que tiene que haber políticas que promuevan que se agregue valor en Argentina, que es lo que hacen los países desarrollados y lo que está pasando hoy en el mundo, que los países desarrollados abandonaron todas las actividades que no tenían valor agregado, las relocalizaron y se quedaron con aquellas que sí, que tienen valor agregado, que les permiten ser países exportadores, que les permiten generar empleo. Esa es la forma que yo creo que se pasa de un país de crecimiento al desarrollo. Yo te doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la industria del cuero. Acá exportamos el cuero como un subproducto de la vaca y nos ponemos contentos si los japoneses compran carne argentina, sacándole la comida de la boca a los argentinos y haciendo que el tipo que tiene una fábrica, ¿sí?, eso le aumente el costo de reproducción de la mano de obra, porque tiene que pagar el obrero la carne al mismo precio que el obrero japonés, a precio de yenes. Bueno, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que incentivar a que exportemos el zapato terminado, el cuero terminado. Uno ve lo que salen esas marcas internacionales, una cartera de cuero que además ni siquiera son tan bonitas como, porque yo creo que en Argentina tenemos diseño y sí, yo digo, esta consumidora, como consumidora, ¿no? Pues me parece la mirada femenina también es importante. No es algo, digamos, que no se ve en el mundo. Vienen los extranjeros y se fascinan con el diseño textil, se fascinan con el diseño. Acá hay universidades, hay 5.000 estudiantes de diseño textil y de indumentaria en la UBA nada más. Es decir, tenemos diseño para tirar para el techo. Es decir, lo que nos falta es una industria que acompañe y políticas productivas y macroeconómicas que acompañen a la industria. Julieta, vos estuviste hace poco en un país que hoy es tomado en Europa como aquel que estuvo a contramano de las decisiones de la Troika, por lo menos es lo que escuchamos acá, que es Portugal, que por lo que tengo entendido basó su crecimiento, su diferenciación en uno de los pilares es la industria textil, que estaba prácticamente como desaparecida en casi toda Europa, o por lo menos en Portugal. ¿Qué viste en Portugal? No que podamos imitar, sino que nos pueda inspirar, digamos. Claro, una cosa que le preguntábamos es cómo hicieron para crecer, y bueno, más allá de las políticas públicas de desarrollo de centros tecnológicos, promoción de las universidades, crearon un ecosistema entre las pymes, los centros tecnológicos y las universidades que trabajan conjuntamente para el desarrollo de patentes, para la promoción, para la generación de nuevos productos. Es decir, eso es muy interesante. Y lo que nos comentaban es cómo lograron financiar eso. Les preguntábamos y nos decían una cosa, un chiste, gracias. Nos decían, y separamos el Ministerio de Hacienda del Ministerio de Producción. Es decir, las mismas personas no toman las decisiones, porque si es por el Ministerio de Hacienda no financiamos nada, ¿no? Pero lo que sí vimos es la importancia del sector textil en ese país, es decir, un sector que uno tiene la idea de que está más que nada relocalizado en Asia, que no se confecciona nada en Europa, y un país que cuando ingresó China a la Organización Mundial del Comercio, lo que hizo fue, en vez de abandonar su industria de confección, brindarle más diseño, mayor tecnificación, es decir, dar mucho más servicio, y hoy es un país con una confección muy fuerte, que le da más que nada servicios a España. Es decir, te dan el servicio de confección desde el principio hasta el final, te hacen el diseño de la colección hasta toda la logística, y tienen una capacidad de respuesta que en 2 semanas te arman una colección. Entonces, esa diferenciación que es con valor agregado fue la salida de Portugal, no fue el abandono de su industria como quizás se hizo España. Claro. España abandonó su industria textil. Acá, en cambio, Portugal le dio una vuelta, tecnificando, brindando servicio, ganando en calidad y en competitividad. Vamos a escuchar un poco de música, pero vamos a hacer como esto es innovador en la historia de la radiofonía. Les vamos a dejar una pregunta picando. Eso es nuevo. Un poco de música. Nunca la había escuchado eso. Sí. La pregunta es si consideran ustedes que fue un error del kirchnerismo no haberse endeudado para generar inversiones productivas, ¿sí? Si esa fue de alguna manera asignatura pendiente. Escuchamos algo de música y nos contestan Eva Sacco y Julieta Lustó, economistas,
que algo de esto saben. Lo van a pensar ahora mientras están sacando apuntes ahora. Mientras mueven un poquito los piecitos al ritmo de la música y seguimos en País Productivo. Bueno, como suele ocurrir, las charlas fuera del aire son de lo más rico y siguen porque las chicas están emocionadas. Es un programa de radio. Sí. Ahora vamos a tocar el tema economía. No, ahora no lo vamos a tocar. Hubo un hermoso chiste relacionando el género con la industria textil, pero eso lo vamos a pasar por alto. Chiste de alto nivel, por eso no lo podemos repetir. Había quedado picando una pregunta, y es el análisis de Eva Sacco y de Julieta Lustó, economistas ambas, de si el kirchnerismo cometió un error al no haber contraído deuda, entrado al mercado de deuda, para financiar inversiones productivas, y a eso le uno un poco si fue una especie de talón de Aquiles del kirchnerismo el tema de la generación de un proyecto de desarrollo industrial. Yo creo que no, creo que hubo políticas para que se amplíe la capacidad productiva, por lo menos en el sector textil se amplió muchísimo la capacidad productiva, mucho con fondos propios, y bueno, después hubo los fondos del Bicentenario y otro tipo de políticas que sí permitieron poder ampliar las máquinas y ampliar fábricas. Me parece que el problema sigue siendo la restricción argentina, de que cuando uno comienza a crecer aparece el problema de la falta de dólares y todo lo que desencadena después ese problema. Me parece que no es por una cuestión estrictamente de que no se tomó deuda para financiar capacidades productivas. No sé qué opinas, Eva. Por un lado, recordemos que el kirchnerismo tuvo durante mucho tiempo el acceso al mercado de capitales vedado. También. Entonces también es un poco hacer historia de contrafáctico, ¿no? Decir, ¿qué hubiera pasado si te hubieras podido endeudar? O sea, si vos arreglás con los buitres, primero tuviste en default hasta que se pudo arreglar toda la primera época de la recuperación, y después empezaste a tener mucho crecimiento con capital propio hasta el 2009, así que tampoco hacía falta. No, ¿sí? Obvio. O sea, era la recuperación, era ni siquiera las empresas ni siquiera pedían créditos en los bancos, ¿sí? Porque con capital propio era tan rápida, crecíamos al 8% en la época de las tasas chinas, que con capital propio hacían las inversiones las empresas. Y después, a partir del 2019, se empieza a complejizar el mundo y empieza el tema de la controversia en el 2011, en 2011 empieza la controversia con los buitres, y ahí te declaran en default, viene el tema de Griesa, y tenías además el tema de la cláusula Rufo, que si vos arreglabas con los buitres y les pagabas, se te podía venir todo encima. Que eso se cae cuando asume Macri, o sea que Macri es el primero, digamos, después de mucho tiempo, que tiene la posibilidad de entrar al mercado de capitales, una posibilidad que era muy positiva, pero que fue mal utilizada, claro. Tal vez habría que haber hecho un poco más de esfuerzo en ingresar al mercado de capitales y tratar de resolver eso y no ponerse ideológico con el tema de los buitres. Bueno, también es un poco con el diario El Lunes todos tomamos la mejor decisión, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos a retomar la charla que estábamos teniendo fuera del aire, porque me parece súper interesante. Un poco que nos puedan contar cuál es el lugar que ocupamos las mujeres en la economía. En este caso, Mujer Productiva surge justamente para visibilizar que hay un montón de mujeres empresarias, un montón de mujeres que trabajan en pymes, en grandes empresas, en la industria, en la economía también, y ustedes que son economistas, que trabajan de eso, que tienen una larga carrera en ese ámbito, nos pueden contar también, bueno, cómo es laburar ahí. Para larga carrera tampoco. Somos jóvenes. Mirá, yo desplegué el currículum de las dos y había un montón de cosas, o sea, hacer una universidad pública, trabajar en un ámbito como el que trabajan ustedes, me parece que es una amplia carrera. Después veremos lo de las edades. Bueno, más que yo seguro, pero ¿quieren contar algo? O sea, en principio decían que, por ejemplo, ya en la universidad ves que son
más varones que mujeres, por ejemplo. Siempre, además, creo que hay una cuestión que arranca ya desde si querés, del primaria, sí. Porque, a ver, hay un sesgo, ¿sí? Yo lo digo siempre, ¿no? Un poco en chiste, un poco... Si yo hubiera sido varón, yo sería doctor en matemáticas o ingeniero, probablemente... De hecho, mi primera carrera fue profesora de matemáticas, después estudié economía. Y la verdad, mi vocación siempre, lo que me encantó, lo que me apasionó fueron los números. Sí, pero desde chica, hay una cuestión, hasta que ni siquiera... el patriarcado está tan adentro nuestro, de todo, ¿sí? Que desde la misma docente le da más bolilla. Hay estudios, ¿no?, que muestran el tiempo que dedican las docentes y los docentes a los alumnos varones y el que dedican a las alumnas mujeres, porque las alumnas mujeres no son buenas en matemáticas, son buenas en comunicación, son buenas en el arte, pero los números y las cuestiones duras, las habilidades duras, la asistencia. Sí, la asistencia, sí. Claro, son unas habilidades de mujeres y las habilidades duras son de varones. Y vos te fijas cuáles son las profesiones que mayor proyección tienen, que mayor remuneración en el mercado tienen, son justamente esas que tienen habilidades duras, ¿no? Después, también la universidad es muy, al menos yo creo que las cosas ahora, gracias a Dios, y el movimiento de mujeres han cambiado mucho, ¿sí? Y hay muchos movimientos de mujeres en ciencias, mujeres en economía, todo el tema de la economía feminista que hoy en día se te acercan muchas alumnas que quieren entender, no le dejan pasar una, ni te dejan pasar una como docente, ni le dejan pasar una a los profesores, ni a los compañeros, ¿sí? Pero y aparte también lo de trabajar en equipo, para mí fue una cosa maravillosa, lo de, no sé, está medio bastardeado, pero el tema de la sororidad, en el sentido de la no competencia con una colega, ¿viste? Que como que se incentiva mucho también desde la universidad. Hay, qué sé yo, docentes que le hablan a los varones directamente, o por lo menos pasaba cuando yo cursaba, le hablaban a los varones, o a las mujeres directamente las trataban medio de tontas o de tontas, o hasta... Esto lo explico para que lo entiendan las chicas. En el CDC, eso era normal. El CDC, un profesor con un mal gusto poniendo, voy a decir una mala palabra, como ejemplo el mercado de la prostitución. Que, claro, ¿entendés? Como una mujer de 18 años, 17 años tenía yo cuando empecé la universidad, te sentías tan incómoda, tan mal, ¿sí? Poniéndolo como ejemplo de un mercado. Haciéndose gracioso, porque los economistas les encanta. Por suerte ahora creo que han cambiado mucho las cosas, pero les encanta mostrar como que son graciosos, que son políticamente incorrectos. No es políticamente incorrecto esto, ¿sí? Sos agresivo, no podés tratar así a las mujeres. Sí, sos misógino. Sos misógino. Pero bueno, esa ha sido la realidad que muchas mujeres han tenido que soportar en la universidad cuando se formaban en estas carreras que no eran para mujeres. ¿Sí? Para mujeres era ciencia de la educación, como decía vos, maestra jardinera, profesora. Sí, maestra. Sí, pero ¿cómo vas a ser economista? En todo caso, como mucho puedes ser administradora. O contadora, ¿viste? Hasta ahí llegamos. Pero economista medio raro. Puntualizo un poquito más, aprovechando que estamos hablando de economía y de género. Estamos con una economista que trabaja en la Fundación Proteger, entonces me gustaría saber cómo es en el tema específico de la industria textil, la máquina de coser, ¿no? Asociado al género femenino. Pero ¿cómo viene esa mano? Y la realidad es que el sector es uno de los principales empleadores de mano de obra femenina. La realidad es que es así. En la confección hay una gran participación femenina. Pero en la gremial empresaria en la mayoría son hombres. Pasa eso, es decir, como siempre las posiciones de poder están más ocupadas por género masculino que por el género femenino. Estamos hablando de hay una mayor participación de mujeres, pero son en los puestos de menor poder, es decir, las costureras, supervisoras, pero no gerente de producción. Claro. Es lo que termina pasando, creo que en la mayoría de las industrias. Bien. Y en el caso de Eva Saco del CEPA, que estás especializada en el tema precios, ¿sí? Ahí también, ¿no? Hay como desde me pongo el saco de prejuicioso y digo,
y vos te dedicas al tema precios porque las mujeres son las que caminan, como dice Lita y las de que se dedican a las compras. Claro. Lita de Lázaro. Claro. ¿Te han asociado alguna vez a eso? ¿O así te han muchas veces. encasillado? De hecho, los medios te llaman para opinar, lo estamos hablando, te llaman para opinar de la canasta básica, te llaman para opinar de los precios, de la pobreza. Del telar de la abundancia. Del telar de la abundancia, sobre todo. Terrible. Claro, la macroeconomía no, esa es cosa de varones, de hombres. Sí, exactamente. Sí, una se ríe, pero a mí me da mucha bronca. Sobre todo porque tengo muchas compañeras que son economistas y porque veo también desde los medios de comunicación hegemónicos que siguen poniendo la imagen del economista como un señor que se para enfrente de la cámara a decirte la verdad. Y confío y creo que también hay otras formas de construir desde la economía y desde la difusión de esa información. No solo eso, sino un fenómeno que se llama el mansplaining, ¿no? Que te pasa con los constantemente, con los colegas, ¿no? Se las saben todas. Yo te explico, en una actitud paternalista. Bueno, Eva, pero pensá, si esto... ¿Cómo pensá? ¿No soy una colega tuya? ¿Me estás enseñando? Claro. ¿Sí? O... Por lo menos hay un economista heterodoxo y un economista ortodoxo y debaten y de última se putearán, pero hay un economista ortodoxo y una economista ortodoxa, heterodoxa, y él automáticamente le explica, toma la actitud paternal y minimiza tus argumentos. ¿Y cómo se plantaron frente a todo esto en sus propios trabajos? No, y bueno, vas de a poco, la verdad que, qué sé yo no tengo tanta discusión así con colegas a ese nivel, pero bueno, que me pasa en la gremial empresaria que son todos hombres y bueno, te vas haciendo tu espacio y te vas haciendo escuchar, no hay otra forma de plantarse, es imponiendo un poco tu voz para que tengan en cuenta tu opinión como tengan en cuenta la opinión de cualquier otra persona, porque en definitiva estamos hablando de eso. Yo la verdad en el CEPA tenemos un observatorio de género y la verdad es que somos un espacio que nos damos el debate al interior, ¿sí? Y somos un espacio feminista desde la construcción. De hecho, en lo que es la dirigencia del CEPA somos la misma cantidad de mujeres que varones. La tenemos a Julia Estrada, que es una figura predominante no solamente en nuestro espacio sino de los medios de comunicación, respetada, que la verdad nos hace un espacio al resto, y es muy importante lo que tiene que ver con la sororidad. Y cuando uno pelea por el cupo femenino hay que tomar en cuenta, sí, porque las mujeres tengan espacios de poder, que si eso no es acompañado de una mirada de género no alcanza. El cupo es imprescindible, es importante, pero no alcanza por el cupo en sí mismo, porque si no es, bueno, esa mujer que llegó, se hizo su espacio, la respetan, pero cuando una mujer tiene mirada de género, también le hace lugar a las colegas, también forma a las mujeres de otra manera, se planta y no dejan que hagan chistes machistas o que hagan micromachismos. Yo siempre cuando veo las fotos de las cumbres económicas y siempre me fijo, bueno, cuántas mujeres participaron y siempre por lo general las mesas son todos varones y me pregunto si en algún momento eso fuera a cambiar, si cambiara, si cambiaría la forma de hacer economía, la forma de pensar las finanzas en un país o la forma de producción en un país. Sí, puede ser, pero la realidad es que primero hay que lograr el cupo y hay que lograr la participación, es decir, se va a tener otra visión por esta cuestión, por tener una perspectiva de género que no la tienen hoy por hoy los que están formando parte de esos grupos, pero yo creo que sí, que vamos a ampliar los espacios a nuevas voces, siempre va a ser productivo y siempre va a generar nuevas miradas, es decir, que siempre va a ser beneficioso abrir espacios a nuevas formas de ver las cosas. Bueno, yo me quedo porque donde la conocí a Julieta es en la Expo Textil, ¿no? La Protextil. Protextil,
y ella se para adelante, es una presentación que se hace muy buena, no sé cómo será la de este año, pero buenísima. Va a ser, y hace un diálogo con Ariel Yale, y yo a veces pensaba, porque yo miro para atrás y la mayoría son varones en los auditorios, que son 300, 400 personas, ¿no? Sí. Y ahí está, o más. Y ahí está Julieta con su tranquilidad y explicando, y la verdad que siempre me llamó gratamente la atención, porque en otras conferencias que voy de generalmente industria, soy la única mujer que habla en esos espacios. Sí. Es como difícil, a veces nos cuesta encontrar, queremos tratar de ampliar un poco las voces femeninas, y hay veces que nos cuesta, porque pasa esto, a veces están como invisibilizadas. Y no es que no haya, porque como yo te decía, hoy estábamos hablando y te decía, no, mira, acá hay mujeres trabajando, claro, acá también, pero uno no las conoce. Es decir, siempre tienen más visibilización los varones, no sé. A mí me pasó, yo creo que lo conté acá, también participo en la Asociación de Fabricantes de Autopartes, AFAC, y ahora viene el tercer encuentro del mercado de reposición. No importa el encuentro, sino que había en la mesa de la discusión donde se armaba, había 3 dirigentes o representantes de las empresas. Cuando se armaban las mesas de discusión y los paneles, yo en un momento digo, pero ¿y el cupo femenino? Porque ninguna, a ver, hay 3 chicas que opinaban, y digo, pero 3 tienen que ser las coordinadoras, había como 6 mesas, bueno, 3 coordinadoras, acá tenemos a las 3. Pero también ahí ellas retroceden. Quedé como pedaleando en el aire. También quedé con la mirada del director de AFA, como diciendo, ¿qué estás diciendo, no? Pero bueno, me parece que hay todavía un trabajo ahí para ganar en estos espacios, que sé que son difíciles, y que sé que la mirada porque el industrial también, esto me pasa, ellos saben, Rita y mis 2 hijas son empresarias, y cuesta, ¿no? Y en cambio en otras partes del mundo ya eso está como, me parece más aceitado, ¿no? Te encontrás discutiendo de igual a igual con una ingeniera en Estados Unidos, entonces les es más fácil que, no, acá da la opinión una mujer sobre metalurgia, que es una mujer. Digo, todavía todo lo que hay que caminar, ¿no? Para tener esa mirada, que quizás en lo productivo no es distinta, porque el proceso productivo, el armado de un auto es exactamente igual, se empieza por... Claro, pero está más asociado a lo masculino. De hecho, en la industria metalmecánica lo que te pasa en los sindicatos, que dicen, no contraten mujeres, los sindicalistas. Porque, claro, porque mirá el textil, qué quilombo que es. O sea, esa es la mirada de los por la mujer. Exactamente. Claro, bueno, hay un sindicato famoso que no permite que haya mujeres en un sector, como la fraternidad. Claro. No permite que haya mujeres maquinistas, solamente las mujeres, después de una gran pelea, tienen la posibilidad de ser las que limpian los andenes. Claro, y hoy manejar un tren se maneja. Son un par de palancas y un par de botones. Lo que dicen es, si una mujer no sabe que está embarazada o está embarazada y alguien se suicida, eso le puede hacer mal al bebé en la panza, entonces las cuidamos. Son las cosas que dicen, ¿viste? Son muy impresionables las mujeres. No, claro, duro, ¿viste? Es fuerte. Muy fuerte. Mucho camino por andar en este tema de la economía y el género. Vamos a presentar a otra compañera de País Productivo, a Patricia González López, que hace cultura productiva. Nos vamos a enterar de muchas cosas que podemos hacer en estos próximos días, muy interesantes desde el punto de vista cultural, y seguimos conversando con Eva Sacco, Julieta Lustó, en el tramo final de País Productivo. Muy buenas noches, País Productivo. Aquí Patricia González López con Cultura Productiva. Esta semana hay muchas propuestas, muchas organizaciones y grupos de artistas que se juntan para hacer vivir a la cultura. Y arranco con la primera propuesta. Se trata de la segunda edición de Lo Personal es Político, que se realiza en Asta Trilce, que queda en Massa 177. Es a las 9 de la noche y es una mezcla de música, militancia y poesía.
Mañana van a tener la oportunidad de ver a Tita Print y Vanessa Orieta y la poeta Alex. Algo muy importante, esta también es una fecha solidaria. Se reciben donaciones de artículos de librería como lápices, pinceles, témperas, cartulinas para el Centro Cultural Luciano Arruga, y las entradas se pueden reservar por alternativateatral.com. También va a haber una fecha el 12 y 19 de septiembre, el 12 con Ivy Colonna y Marlene Guayar, y el 19 con la cantante Sofía Viola más Esther Díaz. El ciclo está organizado por Idilio Grupa, una productora de contenidos feministas. ¿Cuál es el objetivo? Buscar el diálogo entre la música y la palabra, entre la teoría y el arte. ¿Y por qué disidencias? Porque tenemos que pensar y repensar otras formas de construir identidades, ya sean sexuales, políticas, sociales y estéticas. Recuerden, mañana y los próximos 2 jueves en Astra Trilce Massa 177, lo personal es político. La segunda propuesta tiene que ver con Soy tu seguidora, la obra de teatro que dirige Daniela Reyert y que interpreta Francesca Giordano. Es mañana a las 8:30 en el Teatro La Carpintería, en Jean Jaurès al 800. ¿De qué se trata? De la historia de una mujer que se enamora por internet y vive para un otro que va construyendo a través de las redes. Lo ama y lo odia a la vez por no permitirle ser parte de su vida real. La tercera actividad tiene que ver con Viva la Pepa. ¿Qué es Viva la Pepa? La feria de pequeñas editoriales de poesía argentina que se va a realizar el 7 y 8 de septiembre en el Centro Cultural Nuestra América, que queda en Perón 3390. Allí va a haber venta de libros de poesía donde van a participar 16 sellos editoriales. Y es una de las propuestas que se hacen en el marco de la Semana del Libro, que es hasta el 8 de septiembre. Tengo una invitación, en este caso de cine, y es el estreno de La Voz Propia, el documental de Valeria Sartori que cuenta la experiencia de lucha de un grupo de mujeres y hombres que sufrieron abusos sexuales durante su infancia. Esta vergüenza, esta culpa, esto no poder contarlo, no poder trabajarlo, vivir súper angustiado o angustiada, está relacionado con cómo socialmente se ve. ¿Cómo se ve? Como que sos una pobre persona, que te pasó algo terrible que no te vas a poder levantar nunca. Aparte, hasta me han dicho, bueno, pero ya pasó hace muchos años, como que ya está, como que me olvide. La realidad es que cada una cuadra caminar. ¿Quién no está violada? ¿Quién no fue manoseada? ¿Quién no conoce a alguien que pasó por esta situación? Este documental también se va a poder ver el 14 y 21 de septiembre a las 6 de la tarde en Malva Cine, Figueroa Alcorta 3415. Hola, buenas, mi nombre es Belén, soy del área Culturas de ATE Capital, que es parte de Radar de las y los trabajadores, y los quiero invitar al tercer Festival de Arte Trabajador, que se va a estar llevando a cabo durante todo septiembre. Está buenísimo, hay danza, hay teatro, hay fotografía, hay muestras de artes visuales, hay cortometrajes, largometrajes, mucha música, así que va a estar buenísimo. Si quieren reservar sus entradas, si quieren ver toda la programación, se pueden meter en la página de Radar, que es radardelostrabajadores.com, así que ahí pueden mirar todo, también en nuestro Facebook, Radar de los Trabajadores, así que ahí pueden ir mirando toda la programación. Espero que vengan, están todos invitados. Está abierto a toda la comunidad, todos los espectáculos son a la gorra, así que no hay excusa para no venir. Esta tercera edición del Festival de Arte Trabajador comenzó el 1 de septiembre, se va a extender durante todo el mes en 23 sedes de quienes componen Radar de los Trabajadores. Radar de los Trabajadores es un espacio que pone en red la producción cultural de los sindicatos que la integran. Para mencionar algunos, componen el Radar de los Trabajadores ADAI, CETERA, SUTEBA, UTE, UOCRA, SUTER, UMET, SADOT, etc. Si buscan en las redes Festival Arte Trabajador van a poder encontrar toda la programación. Espero que lo disfruten y tengan un muy buen fin de semana.
Bueno, ahí estás en el aire, ya me hizo señas. Yo abro, decía, ¿no? Al aire. Federico Malagrino, y es que con su capucha. Estamos emocionados, nos hemos involucrado fundamentalmente acá Aldo Lorruso y quien habla con el tema del género, la deconstrucción. Está bueno seguir charlándolo más en extenso. Estamos con dos economistas, estuvimos hablando mucho de economía, estuvimos hablando un poco de cómo es esto de hacer economía o estudiar la economía y ser mujer y qué opiniones van apareciendo en este tema. ¿Quedó algo en el tintero? Sí, vamos. ¡Apa! Siempre. No, bueno, a mí me gustaría agregar algunas cuestiones, desde mi punto de vista personal, que comparto con mis compañeras de militancia y mis compañeras del CEPA del Observatorio, es que el feminismo sin mirada de clase no es feminismo. ¿Sí? Entonces, recordemos que muchas veces nosotras, que por ejemplo, estamos peleando contra el techo de cristal, tenemos carreras profesionales, lo hacemos muchas veces a costa de mujeres de clase baja que nos cuidan a los chicos, porque sigue siendo que las mujeres son las que se encargan de las tareas del cuidado, y cuando una mujer se va y una mujer que viene y por un salario que es menor, el salario de las empleadas domésticas es menor que el salario de el salario mínimo vital y móvil, tienen un convenio aparte, sí, como si no fueran trabajadoras, ¿no? Es el sector con más empleo en negro y es el primer sector que emplea a mujeres, el trabajo doméstico. Si no tenemos una mirada de política pública general que tenga mirada de clase, ¿sí?, que se pelee por una red pública de cuidados, porque el cuidado se tiene que socializar. Mientras sea una mujer u otra que se encarga de las tareas domésticas y las tareas de reproducir a la fuerza de trabajo, no va a haber feminismo posible. Nos quedaremos con un feminismo burgués que no es feminismo. Muy bien. ¿Aldo? Me dejó no, hay una cosa que yo vi en los, no sé si esto es una tendencia, pero los parques industriales en España, yo los llegué a ver, tenían el lugar, las guarderías. Claro. O sea, un parque industrial permite organizar ese tipo de cosas, porque estaban las guarderías para la primera infancia, para que las mujeres retomen el trabajo después del periodo de lactancia o sigan el periodo de lactancia y tengan un lugar. Argentina no tiene esa. No. De hecho, unas discusiones que estamos teniendo en el municipio en 3 de febrero es esa. Bueno, cómo poder tener un aparato productivo que contenga y que el municipio brinde esa posibilidad también, ¿no? Claro. O sea, es todo un desafío pensar también la producción desde estos lugares también, que para mí son como novedosos, más de una empresa metalúrgica que es 100% varones. No, y más es una de las causas que quizás no haya tantas mujeres en la gremial empresaria, porque claro, están las que ya tienen hijos adolescentes, porque las tareas de cuidado siguen recayendo en las mujeres. Es decir, es raro que un tipo diga, no, mira, no puedo ir a la reunión a las 9 de la noche porque tengo que cuidar a mis hijos. Sí, a una cena que se organiza a la noche. O una cena que se organiza, que la gremial empresaria tiene mucho de contactos por fuera del horario de trabajo. Y bueno, y esos horarios por fuera de trabajo no son tan fáciles de poder cumplirlos cuando las tareas de cuidado y de administración del hogar son específicamente tareas que recaen en la mujer y no son compartidas por el marido o por su pareja. El otro día una tuitera feminista escribía algo así como: primero las mujeres somos demasiado jóvenes y no tenemos experiencia, después somos madres y no tenemos tiempo, y después somos demasiado viejas. Claro. Entonces siempre hay una excusa para sacar a las mujeres del medio, ¿sí? Creo claro, que primero sos joven, te puedes embarazar, después ya sos madre. Bueno. Sí, y algo interesante es ver en las movilizaciones que estamos viendo estos últimos días en la calle, cómo los frentes de las ollas populares, de quienes están ahí cortando la calle, o ahora mismo en el frazadazo frente al Ministerio de Desarrollo Social, está lleno de mujeres, de madres, de jefas de hogar. Y eso también demuestra que la crisis, la situación económica pega directamente en las mujeres. La contracara del 54% de niños pobres es la pobreza femenina, porque frente a esos hogares probablemente haya una madre soltera o una mujer sola criando a sus hijos,
¿sí? Las mujeres ganamos un 30% menos en promedio que los varones, ¿sí? Y imagínate una mujer que además no tiene una red de contención, no tiene estudios, no tiene la posibilidad de tener contactos y llegar a un trabajo en blanco donde falta un día al trabajo y se lo descuentan, o directamente no puede salir a vender tortillas, ¿sí? Claro. Porque se le enfermó el pibe. Entonces la contracara de la pobreza de los niños es la pobreza de las mujeres. Bueno, Argentina es un país, yo estaba pensando, recordando mi formación pedagógica, hay una mujer muy importante en la pedagogía que es la contraparte el paralelo de Sarmiento, que es Juana Manso, que hoy desgraciadamente tiene una calle en Puerto Madero, en el lugar más largo de la ciudad, pero Juana Manso fue una de las primeras organizadoras, tuvo una revista que se llamó el Jornal de la Mujer en Brasil. Está como perdida en la historia porque era protestante, mujer, divorciada, o sea, imagínense, para el siglo XIX, era sostenida por Sarmiento, porque cuando Sarmiento la sostiene en la dirección de escuelas, y es una de las promotoras de las famosas maestras de Sarmiento. Y hay un libro muy interesante que se llama 65 Valientes, que son las 65 mujeres que vinieron a enseñar, si ustedes leen el libro, no en la ciudad de Buenos Aires de hoy, sino en los peores lugares del país que construyeron el normalismo en Argentina. Y eso es un hito para mí que hay que rescatar de lo que fue el movimiento femenino del siglo XIX en Argentina. Pero bueno, estamos... qué lindo programa. Sí, yo vuelvo, disculpen ustedes, vuelvo un poco al mundo de las pymes. Hablamos mucho de economía con Eva Sacco y con Julieta Lustó. Me gustaría que compartan una reflexión con nosotros respecto de, bueno, qué lugar pueden o deberían ocupar las pymes en el proceso que se viene, ¿sí? en la Argentina que se viene, que son un componente muy importante de la economía. ¿Cómo ven al sector pyme en general y si quieren particularizar? Y la realidad es que el sector pyme está muy golpeado por los últimos 4 años. Fue uno de los que más perdió cantidad de empresas y empleo, pero bueno, tiene la capacidad de, como lo mismo, de generar empleo, así que va a ser un actor fundamental en un proceso de recuperación de la capacidad productiva del país. Yo creo que en ese sentido va a ser uno de los grandes actores en poder generar empleo, porque estamos hablando de sectores mucho más concentrados, mucho más tecnificados, que quizás no sea por ahí la capacidad de generar empleo en nuestro país. Yo puedo agregar algo. Creo que si no pensamos en el mundo pyme y no pensamos en la pyme, no hay recuperación posible, ¿sí? Uno de los grandes, puedo hablar de uno de los sectores con los que he laburado, más desde el lado de la regulación que desde el lado de la producción, que tiene que ver con el sector alimenticio, ¿sí? El sector alimenticio es un sector donde desde la década del 70 se viene cada vez concentrando más. Vos en todas las cadenas de cualquier cosa que tenés acá sobre la mesa tenés una empresa grande, una gran empresa que se apropia de una parte diferencial de la renta, y pequeños productores, pymes, microproductores, micropymes, que realmente están en una situación muy compleja, muy difícil, y uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina es el precio de la comida. Producimos comida para 500 millones de habitantes, somos 40 millones, pero tenemos el precio de la comida dolarizada, claro, lo cual hace que el costo de reproducción de la mano de obra sea muy caro, porque si es caro la comida, es cara la energía, es cara el techo, ¿sí? Los alquileres, entonces un obrero tiene que cobrar mínimamente para cubrir esas cuestiones. Si no bajamos el precio de la comida, no hay posibilidad de que baje de que la mano de obra sea sostenible y sea competitivo para una pyme contratar un empleado. En lo que decís vos, hace un par de años atrás, en una reunión de Segera, Marcelo Fernández, que es el presidente de Segera, dice: lo primero, en vez de empezar a discutir las paritarias, empezamos a discutir con la Copal, la de alimentos, qué precio le van a poner a los alimentos, después discutimos la paritaria, pero claro, la discusión tendría que venir
Bueno, ¿a cuánto voy a cobrar la carne? Bueno, entonces después quizás la paritaria, y salimos de esa discusión, no, es el costo salarial. Siempre va de atrás. Siempre va de atrás. Siempre va porque... Es muy importante, creo que este concepto que se habla de, como es de acuerdo social, sí. Bueno, pacto social. El pacto social, que es importante justamente que se parta de un acuerdo social donde fijemos cuál va a ser, lo que los economistas decimos, el set de precios relativos, pero que básicamente es la distribución de la renta, porque los precios te determinan la distribución de la renta, el precio de la comida en relación al salario, ¿sí?, te está determinando muchas cosas. Parece trivial, pero no es trivial, es muy importante eso, y se tiene que discutir. Lo que vos dijiste es completamente cierto, se tiene que discutir todo eso junto, claro. ¿Sí? Porque si no entramos en un juego de suma cero donde cada uno discute tomando como dado lo que hace el otro, trata de sacar ventaja y nunca llegamos a nada y seguimos mordiéndonos la cola. Y yo creo que el hecho de generar mayor cantidad de competencia y cosas tan básicas como hay que prohibir las grandes superficies, hay que volver al almacén de barrio, no tiene sentido. De hecho, los costos son mucho mayores, es mucho más cara la verdura que compras en el supermercado porque tienen grandes cámaras, costos logísticos muy importantes que la que puedes llegar a comprar en la verdulería. De hecho cuando uno cuenta en Europa que no existen las grandes superficies adentro de las ciudades. En Carrefour en París está afuera. Lo que ves son mini Carrefour compitiendo con los mercados, y nosotros no, somos muy modernos, tenemos a Carrefour en el medio de la ciudad, y cuando un intendente no nos deja entrar dice, ese intendente está loco. No está loco, está protegiendo y está protegiendo lo que dice Eva. Es muy claro, los precios, y puede controlar mejor los precios de los productos que se venden. Pero creo que tenemos un desafío grande como país. De hecho, una preocupación del sector PYME es, la verdad, que esta vez seamos escuchados, porque somos un actor principal de la economía y de la producción. Muchas veces lo que nos pasa es que terminamos siendo el que va a la foto para que otro sea el político que nos va a representar. Sí, claro. Pero además la gran empresa tiene ganancias, y ¿qué quiere hacer con esa plata? ¿La quiere repatriar? ¿La quiere mandar para afuera alimentando la fuga de dólares? El PYME reinvierte en el país. Sí. Julieta, yo te quería preguntar puntualmente en el sector textil, vos desde la Fundación Proteger, ¿cuál te parece que es el menú de opciones, de medidas que se podrían adoptar, no solamente desde el Estado, sino desde el sector empresario también, para reactivar la industria textil, que actualmente tiene una capacidad ociosa de qué porcentaje? Del 47% más o menos. ¿Cómo se reactiva? Y más que nada las políticas hoy no son tanto de la industria sino macroeconómicas, es decir, estamos produciendo con tasas del 85%, es decir, en cualquier país del mundo es imposible producir con ese nivel de tasas. Y aparte, cuando estaban hablando del tema de alimentos, el aumento de la inflación, una vez importante, se está dando en alimentos, y que sumado a las tarifas y demás te deja poco poder adquisitivo para poder comprar bienes del sector textil, por lo cual las políticas son más que nada macroeconómicas, pero bueno, desde la industria podés ampliar a lo que sea una salida exportadora, es decir, promover políticas de exportación para el sector, políticas que permitan volver a un sendero de recuperar y modernizar la capacidad productiva. Si bien en un primer contexto cualquier aumento de la demanda va a implicar volver a utilizar la mitad de la fábrica que está parada, porque estamos hablando de más de la mitad de las plantas que están paradas. En ese contexto no podemos pretender que es un recambio tecnológico de la noche a la mañana, pero por lo menos que permita volver a tomar empleo como estaba, es decir, a recuperar parte del empleo perdido en estos últimos 4 años. En su especificidad, si bien algo estuviste hablando del tema precios, juguemos un rato si pudieras sugerir, le mandamos después el corte de audio al equipo de Alberto, ¿cuál sería tu idea en el tema precios relacionado con la inflación? Bueno, ya sabemos de lo que estamos hablando. Un poco es lo que hablamos. En realidad el próximo gobierno va a recibir una situación realmente muy compleja, con muchas bombas y
y un contexto muy difícil donde vos no podés agarrar y decir, bueno, voy a armar un equipo que se encargue de esto y resuelva el problema de las pymes, otro que resuelva el problema de la contención social. Tenés que sentar a todos sobre la mesa y decir, bueno, plazo de tiempo, tenemos que ir a un nuevo equilibrio. El nuevo equilibrio tiene que tener pleno empleo, tiene que tener salarios, ¿sí?, que tienen que ser con un poder adquisitivo alto en términos de alimento, en términos de vivienda y en términos de energía, pero no tiene que tener un poder adquisitivo alto en términos de celulares, ni tiene que tener un poder adquisitivo alto en términos de viajes a Miami. Tiene que dejarte un resto para que vos puedas comprar, ¿sí?, productos de la producción nacional, ¿sí?, y tiene que haber protección, o sea, tiene que haber un dólar que sea, pero que sirva, que por un lado no mate al tipo que tiene que importar, pero por otro lado no haga que la importación sea más rentable que hacerlo acá, lo cual es un fino equilibrio donde la política tiene mucho para decir, ¿sí? Políticamente es muy importante el tema de poder mostrar un horizonte a futuro, ¿no? ¿Sí? Como el juego de suma cero, de cada uno quiere la suya, no sirve. Tenemos que ir todos para el mismo lado, no hay otra. Y como te decía, lo importante es eso, que los alimentos en relación al salario tienen que bajar. Tienen que bajar las tarifas en relación al salario, tienen que bajar el alquiler en relación al salario, hay que resolver el problema de los créditos UBA y hay que bajar la tasa, ¿sí? La tasa de interés es asesina para las empresas y es asesina para los hogares que están muy endeudados, que pagan la mínima de la tarjeta y donde después cualquier aumento de salario que vos tengas se lo va a terminar llevando, si no el banco, porque están absolutamente endeudados. Bueno, la verdad que ha sido un gusto enorme, inclusive nos estamos pasando unos minutos, haber conversado en este País Productivo de hoy con Eva Sacco, con Julieta Lustó, economistas, ellas. Nos parece que es una linda experiencia poblar un poco más la mesa de País Productivo, escuchando a empresarios, a economistas, a gente que trae ideas y reflexiones interesantes. Nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo miércoles. Queremos mencionar, sí, hay un equipo detrás de todo esto, no es casualidad, las invitadas no vienen solas. No, claro. Además de Miranda Carrete, Aldo Lorruso y Hernán Divelo, que estamos acá al aire, la operación técnica Federico Malagrino, con una consola también reperfilada, en este caso, un equipo de producción que cuenta con Andrés Lerner, con Sebastián Mazurkiewicz, pero que fundamentalmente los que están acá del otro lado mirando con cara de pocos amigos, porque sí, son las no estamos 9 y 3 minutos y son reglamentaristas, como si fueran árbitros, Abelardo Lacoa y Martina Freyer, inestimables miembros de este equipo, que hacen posible que País Productivo esté todas las semanas. Así que ¿queda algo más en el tintero? Porque me miran como que estoy monopolizando la palabra. No, sí, te hablas solo, todo tranquilo. Nosotros como Macri el lunes posterior a... dormí mal, dormí mal. Bueno, está bien, si dormiste mal, mañana te vas a tener que arrepentir. Ya no sirve como excusa. Hasta la semana que viene. Que la pasen lindo, que tengan una buena semana. Y gracias a las invitadas.